¿Qué tal? Buenos días para todos. Sí, todavía estamos en un periodo, en un proceso de evaluación, fundamentalmente de la recuperación de los jugadores. Más que nada, pues estuvimos observando los reportes físicos, los reportes de intensidades, donde se jugó el partido. El partido se jugó a una intensidad muy alta. Donde hubo mucho esfuerzo físico, obviamente, de todos los jugadores, tanto nuestro como de Grecia. Por eso lo trascendente es ver el nivel de recuperación, porque el partido que vamos a jugar contra Marruecos va a demandar la misma o más intensidad física en ese aspecto. La idea mía era tratar de darle el mismo nivel de importancia a los dos partidos, más allá de que se apretaba demasiado uno con respecto a otro. También darle la oportunidad a los demás jugadores para poder verlos a todos, ¿no? La idea era un poco esa, así que vamos a esperar un poquitito hasta la evaluación de esta tarde, la evaluación de mañana, ver cuando hagamos las pruebas físicas el nivel de recuperación que tenemos, y en función de eso poder determinar cuál es el 11 que va a empezar el partido. Profe, Marcos González, Diario La Tribuna de Paraguay. Bueno, prácticamente ya lo está respondiendo, pero entonces podríamos ver, independientemente a los nombres que ya ha confirmado en conferencia de prensa, el caso de Gil, Cáceres y Ábalos, un equipo totalmente renovado, podría haber 11 cambios, por ejemplo, o de repente me echar un poquito. No. La idea es no hacer tantos cambios. Ahora vamos a hacer cambios y hay jugadores que arriesgan de pronto a alguna cuestión física, de lesión, más que nada, que uno de pronto no puede manejar. Y aquí es donde nosotros tenemos evaluaciones que las hacemos 48 horas después de los partidos, que es un sistema que hemos implementado desde que estábamos en Ecuador, donde después de evaluaciones de respuestas físicas que tienen los jugadores nos da el nivel de recuperación. Eso nos tira alertas amarillas, verdes o rojas. Los verdes están recuperados, los amarillos hay que cuidarlos, los rojos están en situación de lesión, todavía no lo hemos hecho. Por eso no tenemos ese mapeo que nos da a nosotros por ahí la tranquilidad de saber por dónde tenemos que ir y un poco en función de eso tratar de resolver, pero la idea mía es no cambiar tanto el equipo, no es modificar tanto el equipo, es tratar de sostener una estructura, porque son los últimos partidos donde uno puede ensayar. Yo sé que de pronto sería más fácil o hubiese sido mejor si jugaba con 11 un partido y con 11 otro partido, pero de pronto, más que nada, a las necesidades nuestras. 17 partidos, como les dije el otro día, 16, 17 partidos llevo dirigidos, y en ese sentido hay un montón de respuestas y un montón de cosas que son notorias, que se marcan, que se las mostramos a los jugadores, que hay cosas que necesitamos hacer, que las hicimos algunas el otro día, que otras nos faltan hacer, desde la tenencia de la pelota. El equipo tuvo el 45% de la tenencia de la pelota, cuando el promedio nuestro era 36%. Salvo, les había dicho el otro día, salvo el caso del partido de Venezuela y de pronto el partido de Japón, que tuvimos también una posesión parecida, el resto siempre había sido muy bajo. ¿Y por qué si hablamos de la posesión de la pelota? Porque nosotros vamos a jugar un partido contra Marruecos, o vamos a jugar el partido contra Estados Unidos. Y Estados Unidos de pronto ayer perdió 5-2 ¿no es cierto?, con Bélgica. Y parece vulnerable, ¿no? Pero Bélgica tuvo la capacidad de obligarlo a retroceder. Y si vos lo obligás a retroceder, es ahí donde vos tenés la capacidad de imponer lo tuyo y hacer un montón de cosas. Entonces, esto lo hablamos desde el partido cuando perdimos con Brasil. Si nosotros no tenemos la capacidad de hacer retroceder a los rivales, es muy difícil que vos puedas ganar este tipo de partidos. Por eso, cuando me escucharon en Perú, después en la conferencia de prensa, si van a la conferencia de prensa, yo les dije que lo que hicimos en la eliminatoria nos alcanzó para clasificar al Mundial, pero no nos alcanza para jugar el Mundial como uno pretende. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Y en ese sentido, si no tenemos una mayor capacidad de inicio de juego, de asegurar el destino de una pelota, de poner la pelota por abajo, de obligar a retroceder a un rival, de darle amplitud al equipo, de forzarlo a retroceder, nuestras
situaciones se complican, si no es únicamente ir a aguantar, a sostener y a defender y a tratar de pelear. Y yo digo que eso no lo tenemos que perder porque es el ADN y la idiosincrasia del fútbol paraguayo, de luchar y todo lo demás, que eso lo vamos a sostener, pero hay respuestas que desde lo futbolístico necesitamos dar, necesitamos mejorar. Algunas las tuvimos en el partido contra Grecia y otras que las tenemos que seguir encontrando, pero para mí se me hace muy difícil si yo quiero trabajar las presiones en la salida con 2 movimientos, ya que las presiones sean totalmente coordinadas. En un tiempo tratamos de presionar en el segundo tiempo y llegamos a una fracción de segundo tarde. Eso por la falta de habitualidad, pero eso te lo da el trabajo. Entonces ojalá que tengamos el tiempo como para poder hacerlo cuando ya estemos trabajando en la previa de la Copa del Mundo, para ajustar esos detalles que nosotros tenemos que tener. Y después hay otros detalles que son muy evidentes y que hacen hacia la cuestión física propiamente dicha. Alan Benítez se termina lesionando, pero Alan Benítez recorrió en alta intensidad el doble de metros que recorre en el fútbol local. Entonces eso te lleva a un nivel de exigencia mucho mayor. Lo mismo le pasó a Lucas Romero. Entonces están acostumbrados, que esto no quiere decir que yo menosprecie el ritmo del fútbol local. No, se juega otro ritmo, se juega otra velocidad. Entonces, por eso a veces cuando escucho determinadas cosas digo, no, pará, que acá el escenario este es distinto. El escenario este se juega otra velocidad, se juega otra intensidad. Entonces, cuando vos sometés por eso es importante la continuidad. Alan no tenía continuidad, volvió a Libertad y ahí es donde pudo tener continuidad. Y se termina lesionando en un saque lateral, pero se termina lesionando en un saque lateral porque se le va la pierna por el esfuerzo que él había hecho, por la cantidad de metros de alta intensidad que lo forzó el partido a tener que jugar. Hay jugadores que están acostumbrados a ese ritmo, y ustedes lo veían a Enciso, yo a Enciso lo saqué en el mejor momento de él, pero porque lo quería tener para este partido. En ese sentido, hay jugadores que están en ese nivel y hay otros jugadores que todavía no están en ese nivel. Ahora, si nosotros no tenemos a todos los jugadores parejos en ese nivel, nos va a ser difícil pelear como nosotros queremos pelear o ir a competir como nosotros queremos competir en lo que es la Copa del Mundo. Entonces hay un montón de dilemas que se tienen que resolver, que los tenemos que buscar, que los tenemos que encontrar, porque faltan 70 y pico días para jugar la Copa del Mundo. Falta poco, pero falta mucho, y cada día que pasa hay que aprovecharlo, porque no es uno más que pasa, sino uno menos que queda para jugar la Copa del Mundo, y en ese sentido tenemos que trabajar para llegar de la mejor manera. Profe, buen día. Hugo Miño, la tribu 650 AM. Viendo los amistosos que se jugaron desde la última fecha de las eliminatorias hasta acá, fueron rivales exigentes: Corea, Japón, Estados Unidos, México, Grecia, y pareciera ser el cierre ideal Marruecos, en el sentido de qué lugar ocupa en el mundo, es un equipo top en este momento. Y más allá de lo que ponga el técnico rival para el partido de mañana, le quería preguntar qué tipo de exigencias se espera de Marruecos para este último amistoso FIFA. La verdad que la mayor, Marruecos para mí yo le decía a los jugadores que Marruecos es un espejo. Marruecos fue revelación del último mundial, es un equipo muy intenso, de mucha agresividad física, de muy buenas capacidades, jugadores que juegan en ligas top, rendimiento que han tenido de manera extraordinaria, campeón del mundo en sub-20. El otro día leía que colapsó la plataforma de FIFA de nacionalización de jugadores marroquíes que habían nacido creo que en Francia y que iban a ser parte de Marruecos. Entonces está en una expansión permanente el fútbol de Marruecos y en ese sentido va en consonancia con el rendimiento de lo que es la selección, porque me parece que yo lo veo como un candidato serio en esta Copa del Mundo. Y ni que hablar de la próxima Copa del Mundo, porque por eso están trabajando. Cuando uno dice a veces que es lo que a mí me gustaría que Paraguay tenga, Paraguay no está pensando en el 2030, y en el 2030 no hay que pensar después de este Mundial. Ya había que haber pensado hace 2 años antes en el 2030, porque hoy los chicos de 15, 16, 17 años son los que van a tener 20, 21, 22 años cuando llegue el 2030, y no podemos empezar a prepararlo cuando falten 2 años. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos para tener camadas parejas? ¿Cómo hacemos para tener jugadores que en determinados puestos no hay y que tenemos que tenerlos? Entonces, cuando vos tenés un proyecto de trabajo que va orientado en ese sentido, termina desembocando en el porqué. Entonces, podés tener una generación buena que te dure una generación, pero si vos querés hacer algo sustentable en el tiempo, tenés que estar dispuesto a hacer
cosas que tal vez vos no las veas. Y ahí es donde esto se lo dije siempre al presidente, o sea, yo seguramente no lo voy a ver, pero a lo mejor si él no lo va a ver, o sea, si no estamos preparados a hacer ese tipo de cosas, es imposible que nosotros podamos estar preparados para que el fútbol de Paraguay sea sustentable en el tiempo. Y en ese sentido no hay que empezar a trabajar después de la Copa del Mundo. Ya había que haber empezado a trabajar antes, porque es un tiempo que es muy difícil de recuperarlo. Hay federaciones que ya lo entienden y van orientados en ese aspecto. Y obviamente que lo más importante es el Mundial que se viene. Y para Marruecos también es el Mundial que se viene. Pero ellos ya están preparando el Mundial del 2030. Y en ese sentido yo digo que nosotros, por eso digo que es un lindo espejo como para mirarse. Porque no es decir Brasil, Argentina, esto, lo otro. No, no, no. Hay un montón de federaciones que de pronto, no por cantidad de gente, sino por organización, pueden tener perfiles que son los nuestros, que en definitiva, ¿por qué nosotros no podemos ir por ahí? Y más que nada porque de acá lo que se trata es, sin que se pierda la idiosincrasia de un país, de qué manera uno lo nivela para arriba. Y eso ojalá después derrame en el fútbol local y ver, a mí me encantaría ver siempre equipos de Paraguay entre los 4 finalistas de Sudamericana y de Libertadores, y en ese sentido ver cada vez mejores jugadores más jóvenes jugando en primera, y no porque haya una regla que lo obligue, sino porque sea una búsqueda de una federación. Entonces yo digo que este enfrentamiento con Marruecos es muy lindo porque va a ser muy exigente. Para mí es el peor para haberlo elegido, ¿no es cierto? Pero teníamos que pasar por este escenario. Porque, como les dije, a mí no me importan los resultados, me importan las conclusiones que yo tengo que sacar, porque sé que me falta trabajo. Y sí que hay un montón de cosas que, o sea, para el partido de Marruecos vamos a poder hacer recién algo mañana, y va a ser muy poquito lo que vamos a poder hacer. Y Marruecos ya, más allá de que cambió de entrenador, vienen jugando juntos desde hace más de 4 años. Entonces, en Marruecos no hay, o sea, están viendo si le dan lugar a un punta central que era el sub-20, esto, lo otro, pero hay un proceso de continuidad que viene. Y en ese sentido es ahí donde uno tiene que tratar de ver de qué manera achica esa distancia y se nivela para arriba. Y la única manera de nivelarse para arriba es enfrentándose con equipos que nos demuestren las cosas que nosotros nos faltan hacer, nos faltan pulir, nos faltan trabajar para llegar de la mejor manera a lo que va a ser la próxima Copa del Mundo. La vez pasada cumplió. Dijo que si había 8 cambios, iba a ser los 8 y metió 9. Pero en este partido... Por el árbitro. Sí, claro. Porque hicieron un cambio por lo que se llama concussion. En este partido también está fijada esa rotación. No, está 6 cambios en este partido. Son 6 cambios los que se pueden hacer. Entonces, en ese sentido, también por eso mismo es un poquito regular el tema físico de los jugadores y ver si hay jugadores que van a estar para arrancar o hay jugadores que van a estar para terminar. Por eso, el caso de los primeros cambios que hicimos, más que nada que con Omar venía ya tocado de su club, entonces lo habíamos cuidado en la previa. La idea con Omar era jugar o sea, no tenía que pasar más de los 60 minutos, o sea, me parecía que sacarlo a los 45 minutos era poco serio. Entonces, de última 60 minutos, lo mismo Diego, lo mismo el caso de Dami Bobadilla, que venían con niveles de exigencias muy altos por la cantidad de partidos que venían jugando. Julio y Miguel lo mismo. Entonces, en ese sentido o sea, a ver, el tema de Mauricio con Julio estuvieron 5 minutos en la cancha, pero bueno, es algo que no hay tiempo para poder hacerlo. Ojalá después con el tiempo lo vayamos acomodando, lo vayamos viendo, lo vayamos sumando, pero bueno, como decía Antonio Machado y lo recitaba Serrat, no se hace camino al andar. Y en ese sentido tratamos de hacer camino al andar mientras vamos pasando estos partidos. Perfecto, 2 cortitas. Una, en relación a la logística previa a lo que va a ser la Copa del Mundo. Hay amistosos confirmados porque se ha hablado mucho de lo de Qatar ya con la lista final. Eso por un lado. Y lo otro, me quedo mucho con lo que mencionaba antes, lo de la preparación al Mundial 2030. Se ha hablado con el presidente referente a lo de la regla sub-20, a la regla sub-18. ¿Cuál es la sugerencia de Gustavo Alfaro para ese sentido? 2 cortitas, lo de Qatar y lo de... Sí, lo de Qatar está acordado, no está sellado. O sea, está acordado de palabra, pero obviamente faltan ajustar detalles para ellos y para nosotros. Y la idea sí es ver, me parece que creo que alrededor del día 6 es un partido que por esa fecha, si se llegaría a hacer, tiene que ser a puertas cerradas, porque no puede ser con público.
en el sentido, si lo podemos hacer como cierre de nuestra preparación en Los Ángeles antes de movernos hacia San Francisco, es lo que está programado. Entonces vamos a ver si lo terminamos de cerrar ahora después de lo que es la fecha FIFA. Y después en lo que es el trabajo nuestro propiamente dicho, de lo que va a ser en la preparación previa y todas las cosas que uno puede tener. O sea, yo le hice un informe, se lo presenté al presidente, le hice un informe del fútbol paraguayo. Nosotros evaluamos las últimas 6 fechas del torneo anterior, más que nada porque yo no tenía muchos jugadores locales jugando en la selección. Entonces utilizamos los mismos programas que utilizamos nosotros para medir rendimientos de la selección mayor, para medirlos, porque me decían, ¿contra qué lo vamos a comparar? Contra la selección mayor. Porque si yo necesito que los jugadores locales jueguen en la selección mayor, yo tengo que comparar rendimientos físicos, técnicos y tácticos contra lo que es la selección mayor. Le presentamos un informe, se lo comparamos con 9 ligas en el mundo, 9 ligas en Sudamérica, salvo la de Bolivia, que más que nada por el tema de la de Bolivia, si bien Ecuador tiene la altura, pero es una altura distinta, la altura de La Paz es una altura que tira otros parámetros, desde conformación de planteles, desde edades, desde cantidad de partidos, desde cantidad de fechas que se juegan, desde intensidades, desde distancias, desde aspectos técnicos, desde aspectos tácticos, desde perfiles psicológicos, desde perfiles físicos, de los biotipos que tiene el fútbol paraguayo. Le presentamos un informe completo de todo. Es un informe muy grande. Lo comparamos también con la selección, pues tenemos medidas todas las selecciones de Sudamérica. Tenemos medidas selecciones de Asia, tenemos medidas selecciones de CONCACAF, tenemos medidas selecciones de África y tenemos medidas selecciones de Europa. Y ahí es donde vos ves el parámetro donde está el fútbol paraguayo con respecto a lo que es el contexto internacional. Y ahí es donde te das cuenta que de alguna manera tendríamos que lograr entre todos ver, porque es obviamente, porque después hicimos la misma comparación que nosotros hicimos y lo llevamos, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en Boca en el fútbol argentino. Y obviamente que la diferencia de Boca con respecto a la selección argentina, hay diferencia en el fútbol local argentino con lo que es la selección nacional. Pero el margen de diferencia entre el fútbol local de Argentina y la selección argentina no es tan amplia como lo es el fútbol local de Paraguay a lo que es la selección a nivel que juega la selección. Entonces sería fantástico que nosotros pudiésemos elevar el piso. Si nosotros podemos elevar el piso, es ahí donde yo no tengo duda de que Paraguay va a terminar estando, no solamente siendo un gran anfitrión de las copas sudamericanas y Libertadores, sino siendo protagonista directo, que es lo que me gustaría ver a mí. Entonces el tema es algo que yo después lo he hablado con los presidentes, que cuando llegue le voy a mandar a cada presidente el informe, que cada presidente de su club tenga el informe, que tenga el informe de lo que nosotros vimos del fútbol paraguayo, que lo podamos debatir y ojalá que se pueda debatir, porque lo que nosotros tratamos de hacer, o sea, yo lo que menos quiero sentir que soy el dueño de la verdad revelada, no, para nada. O sea, yo soy una persona que hace 33 años que soy entrenador, que he jugado estas ligas, que he jugado en las ligas sudamericanas, que he jugado en la Liga Libertadores, que he estado, que he jugado, vengo en 3 procesos de selección, me ha tocado 2 recambios generacionales, me ha tocado, sé lo difícil que son los recambios generacionales, porque cuando no se trabaja en consecuencia, cuando uno no encuentra de pronto esa etapa intermedia de jugadores entre 24 y 27 años y se terminan yendo los que tienen 34 o 35, queda un vacío muy grande, que es en definitiva tal vez lo que le puede haber pasado a Paraguay o lo que le pasó a Ecuador en su momento, o lo que le pasó a Costa Rica también. Entonces no es el caso de Paraguay. En Ecuador y en Costa Rica me tocó recambio generacional, pero me parece que acá mi obligación es, obviamente, pensar en este mundial, pero pensar en el 2030, porque yo le decía al presidente que si no trabajamos en consecuencia, en el 2034 van a estar igual que
que en el 2010, después del 2010. Y entonces me parece que ahí es donde uno tiene que definir, y que no es un proyecto de un entrenador, sino es un proyecto de una federación, qué tipo de fútbol queremos tener, qué tipo de competencia tenemos que tener, y ahí es donde tenemos que replantear desde horarios y sentarnos con la televisión, hablar, en la temperatura que se juega en Paraguay. El jugador necesita 72 horas para recuperarse, cuando normalmente en otro lugar se necesita 48 por la influencia de la temperatura y la humedad. Y lo hacemos jugar a los jugadores a las 6 de la tarde, a veces en campos donde la humedad y la temperatura es muy grande, y después tienen competencias entre semana. Entonces después, ¿por qué hay tantas lesiones en el fútbol de Paraguay? Y cuando uno empieza a indagar, hay un montón de razones que te explican el por qué. Y eso está todo en un informe, está todo presente en un informe, que lo que nosotros tratamos de hacer no es para nada decir lo que hay que hacer, es simplemente dar un diagnóstico de lo que nosotros vemos. Después de 1 año y medio de estar en el fútbol de Paraguay, y desde nuestra visión de trabajar en selecciones nacionales y haber trabajado durante mucho tiempo en estas ligas, ¿no? Entonces a mí me gustaría verlo a Paraguay como en el 2010 siempre, no en un hecho aislado. Y si no puede ser esta, que sea la que viene, y me gustaría el día de mañana, el día que yo me vaya, que si el próximo proceso lo tiene que agarrar un entrenador, que lo agarre mejor de lo que a mí me tocó agarrarlo. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias a ustedes.